Investigación sin sentencia en una herramienta para alterar la competencia es profundamente antidemocrático. Sobre todo las dudas que surgen sobre el proceso electoral, pues ya muchos llaman esto es un fraude declarado, y todas las iniciativas que han sido partícipes del gobierno del presidente José Cabrera en esta última elección que está nada de desarrollarse, dejan mucho más que desear del proceso y transparencia que se vive a cabo, porque pareciera que esto fuera una cacería de brujas en vez de una elección normal, donde la cual no solamente se están viendo afectados ciertos candidatos, sino todo el que se lance o que se atreva a ir en contra de un gobierno que de por sí está ya en sus últimos cartuchos. Una vez más, aquí se ratifica, la duda surge ante el proceso electoral que está nada de realizarse. Por eso y más, aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Press por Radio Face Ecuador te va a contar cada uno de estos detalles, porque la duda es razonable y sobre todo el pueblo quiere aclarar todo esto antes de ir a las urnas, porque muchos llaman que el proceso está viciado desde inicio a fin. Y aquí te despejo, confirmo tus dudas. Déjanos ese like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes. Y mejor, pasemos a revisar la Un acuerdo de este tipo, ¿qué de adicional le puede dar a las autoridades para hacer lo que de por sí con la ley ya no hacen? Bueno, la existencia de la norma parte quizás de una premisa. La norma existe para que sea respetada. Y cuando a alguien hay que recordarle que existe una norma y que tiene que ser respetada es porque lastimosamente todo el mundo se está pasando por encima de la norma. Quizás ese es uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad y que tenemos que aprender a combatir culturalmente. Pero aquí es la ley del más sabido, del que se la sabe más, del que se la pasa por encima y no pasa absolutamente nada. ¿Qué creo yo alrededor de ese pronunciamiento? Que va a existir ahí sí una presencia, una auditoría frontal, pero ojo, no contra el gobierno, sino contra todos los demás que hagan parte hoy en día de una institucionalidad local, por ejemplo, municipios y prefecturas, que no son aliados actualmente del gobierno nacional y aquí, contra quienes obviamente se va a poner todos los focos para para poder detectar cualquier tipo de acto que se considere un acto de proselitismo o un acto de acompañamiento a una candidatura. Esto sería necesario si es que la gente respetara la ley y no utilizara las instituciones públicas para hacer campaña. No, muy probablemente. Pero como los conocen y saben lo que hacen, porque lo hacen en todos los lados, pues evidentemente lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral y el Contralor es decir, bueno, mira, vamos a estar pendientes de ustedes y vamos a tener razones para perseguirlos y para sacarlos y excluirlos de la campaña. Esa es la realidad. Investigar posibles delitos es legítimo, por supuesto que sí, pero convertir una investigación sin sentencia en una herramienta para alterar la competencia es profundamente antidemocrático. Esa diferencia solo puede protegerse con transparencia, con independencia, con debido proceso. Y hay que preguntarnos si hay transparencia, independencia y debido proceso, si la justicia ecuatoriana está actuando así. Porque aquí lo hemos repetido hasta el cansancio. Una elección no es democrática únicamente porque existan urnas y papeletas. También necesita opciones reales, autoridades imparciales, reglas iguales y también resultados aceptados. Quienes ganen deberán hacerlo sin ventaja institucional y quienes pierdan tendrán derecho a verificar que su derrota no fue construida antes de abrir las urnas, pues. El oficialismo, la oposición, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Fiscalía y todas las organizaciones políticas tienen que comprometerse desde ahora a respetar el veredicto ciudadano, porque después de suspensiones, de objeciones, de impugnaciones, de procesos abiertos en plena carrera electoral, Ecuador necesita una respuesta clara. Cuando llegue el 29 de noviembre, el pueblo se va a pronunciar
Y aquí la pregunta, como decía el profe Wilson Robalino en su editorial, es si van a respetar la decisión del pueblo. Respeten la decisión del pueblo. Marquen reglas claras para todos. Y respeten la voluntad del pueblo expresada en las urnas, sea cual sea. También en el gobierno existe una doble moral. Una es la moral para líderes políticos que están con el gobierno, y otra es la moral para líderes políticos que están en oposición. Mire el caso de la candidata a la alcaldía de Guayaquil. Estaba investigada por corrupción. No se ha vuelto a hablar del tema desde que aceptó ser la candidata del partido del gobierno. La democracia se sustenta en un principio fundamental, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Cuando la democracia pierde esta norma principio y se suspenden a la primera fuerza política nacional del Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, y se suspende inmediatamente después al movimiento amigo para proscribir la tendencia progresista del Ecuador, se está atentando contra la pureza del sufragio y de la democracia. En el caso específico que usted me ha mencionado, la señora Fiorelli Casa ha sido nominada, ella ha aceptado la candidatura y ha inscrito su candidatura. En este momento, cuando todavía no ha sido calificada su candidatura, todavía no goza de inmunidad. La inmunidad, de acuerdo al Código de la Democracia, la tienen los candidatos que ya han sido calificados. Pero ese proceso al que usted se refiere, en donde ella es parte del sujeto procesal, seguramente va a manejarse con objetividad. Deberíamos tener fe en que el juez, que va a conocer y que ya está conociendo la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio penal, va a actuar con respeto a la norma y a una persona que mantiene una medida sustitutiva, que no tiene ningún riesgo de fuga, no tendría por qué angustiarla ordenándole una medida cautelar de última ratio, como la prisión preventiva. Que la dejaría fuera. Entonces, queda claro que esa carga de criminalizar la política y violentar la norma principio del derecho de elegir y de ser elegido es una afectación grave a la democracia. Esto solamente puedo decir que Dios nos ampare, porque los organismos, hasta incluso la señora Nájera, como pudiste ver en el video, ya denunciaba que hay cierta injerencia, quieren mover a ciertas fichas porque son incómodos, no quieren hacer ciertas cosas. Porque aquí más fácil en el país es acomodarse como ven, del que está arriba, del que manda, del que paga, del que firma el chequecito, o que puede mandar a removerte o hacerte la vida imposible. Y hasta que nos acostumbremos a decir basta y alto ese tipo de cosas, créanme que el Ecuador no va a cambiar, ese tipo de cosas van a seguir pasando y aumentando su talante. Porque aquí no se habla simplemente de una injerencia cualquiera, se habla que han tomado completamente las instituciones. Tenemos que ir a votar, pero sin la certeza de que nuestro voto, que nuestra voluntad, o que siquiera nuestros candidatos van a estar en la misma. Este paso solamente va a estar Novoa y su grupito de amigos, o su grupito de servidores fáciles de comprar. Y no es la idea, sino para qué tenemos que llevar o ir a las urnas, para qué salir a gastar. ¿Para qué vamos a elegir si ellos nos quieren poner a quienes deben guiarnos? Y después dicen, y después salen a defender y enarbolar que en el Ecuador no hay dictadura. Esto, la verdad, ya es peludo. Y aquí se deja ver una vez más todas estas dudas razonables de un proceso electoral que sí nació viciado. Por ahora, hasta aquí con estas últimas novedades. Déjanos ese like. Comparte con todos, suscríbete a YouTube, síguenos en todos los redes, tu amigo Jorge Bonilla por informarte y nos vemos hasta la próxima. Deja tu like, chao, chao mis amigos.